Daniel Noboa, el actual presidente del Ecuador y uno de los más jóvenes en el cargo, ha tenido un mandato de tan solo 18 meses y en esos 18 meses se ha enfrentado a 4 crisis. Pero para saber sobre él, conozcamos a su familia. Álvaro Noboa, su padre, y Anabela Sin, su madre. Pero, ¿quién es Álvaro Noboa? Álvaro Noboa es uno de los hombres más influyentes del Ecuador económicamente. Además, tiene una carrera política con más de 5 intentos para ser presidente. Y aunque no lo logró, se respeta ya que es un hombre con mucho carisma. Su madre, Anabela Sin, es una figura política y además dirige varias campañas de salud gratuita alrededor de la costa ecuatoriana. El hijo que más destaca de la familia Noboa es el actual presidente Daniel Noboa, quien solo necesitó un intento para convertirse en presidente de la República del Ecuador. Daniel Noboa posee 2 nacionalidades, ecuatoriana y estadounidense. Además, tiene una formación académica envidiable, ya que logró estudiar incluso en Harvard. Adicional a eso, posee 2 maestrías, además de incursionar en la política en el año 2021 siendo asambleísta para el Ecuador. Lamentablemente para 2023 cesa funciones debido a la crisis política que vivía el gobierno de Guillermo Lasso, quien declaró la muerte cruzada, cesando funciones tanto el gobierno como la asamblea. Es debido a esto que en el año 2023, patrocinado por el movimiento ADN, se lanza como candidato a la presidencia, enfrentándose contra la principal fuerza política del Ecuador, el cual es la Revolución Ciudadana, los cuales poseían un apoyo mayoritario de los ecuatorianos. Su campaña política logra distinguirse del resto debido al uso de estrategias de marketing. Uno de estos ejemplos es el uso de figuras de cartón, las cuales se volverían demasiado populares alrededor de todo el país, no solo con videos en redes sociales, sino con duetos que incluían robar a este tipo de muñecos de cualquier establecimiento para llevarlos de fiesta. No es broma, eso pasó. Sin embargo, la dolorosa pérdida del candidato a presidente Fernando Villavicencio a manos del crimen organizado es lo que cambia la opinión de los ecuatorianos y buscan a una opción más joven y más fresca. Es gracias a sus movimientos políticos, su destreza al hablar y su capacidad para transmitir un mensaje que Daniel Noboa destaca del resto de candidatos y se enfrenta a la principal figura del correísmo, Luisa Espinosa. En una segunda vuelta, Daniel Noboa logra ganar a su principal opositora con un 56% de apoyo por parte del pueblo ecuatoriano y así logra convertirse en presidente. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a dar una calificación al gobierno de Daniel Noboa, considerando que este solo ha gobernado por 18 meses. 100 puntos es la calificación que se le va a dar en este momento. Cada buena acción que haya realizado su gobierno sumarán 10 puntos más y cada mala acción restarán 10 puntos para al final poder tener un porcentaje de si es buena idea volver a votar por él o no. Primero, varias de las buenas acciones que llamaron la atención del gobierno de Daniel Noboa es que este se preocupó por buscar financiamiento e inversionistas de forma nacional e internacional. El presidente Daniel Noboa realizó varias giras para buscar apoyo financiero para el Ecuador. El segundo punto a favor del gobierno de Daniel Noboa es que este ha apoyado a los jóvenes, no solo con becas, sino con programas que permiten a estos conseguir empleo. Un punto realmente admirable ya que fue una promesa de campaña. El tercer punto a destacar del gobierno de Daniel Noboa es la capacidad que éste ha tenido para integrar a los jóvenes a la política ecuatoriana y al igual al servicio público del Ecuador. El cuarto punto que yo voy a destacar sobre el gobierno de Daniel Noboa es que ha habido una pronta reacción ante las crisis, ya sean económicas, ya sean energéticas, ya sean de seguridad o políticas. Esos han sido los aspectos positivos del gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, vamos a destacar los malos que se dividen en 4. Primero, la crisis de seguridad, la crisis política, la crisis energética y la crisis económica. Como primer punto, tal y como se prometió en campaña, Daniel Noboa eliminó la tabla de consumo de sustancias en el Ecuador. El 13 de diciembre de 2023 comenzó la aplicación del Plan Fénix, el cual consistía en devolver la seguridad y la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, movilizando a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este Plan Fénix tuvo apoyo de la ciudadanía cuando el 12 de enero del 2024 sucedió un incidente de toma de rehenes en una cadena televisiva en el Ecuador. Y ante esta crisis, la forma de actuar del gobierno fue la indicada, y es que actuaron de forma inmediata, atrapando a los responsables de esto, movilizando a las Fuerzas Armadas para brindar seguridad en las zonas más necesitadas, gran parte de estas en la región
costa. Sin embargo, eso fue aplicado durante enero y en enero también se vio una serie de maltratos por parte de los militares, acciones que fueron aplaudidas por la población, pero conforme pasó el tiempo perdieron apoyo. Lamentablemente, el Plan Fénix, la presencia de militares, no ha logrado reducir la presencia de bandas delincuenciales y a pesar de que el presidente decretó que estábamos en un conflicto armado, no se ha visto ninguna especie de mejora en la región costa del Ecuador. De hecho, ha aumentado el índice de crímenes en la región costa y esta vez han afectado más a la población, ya que no solo son robos, ahora son secuestros y también un nuevo término llamado vacunas. Si te preguntan qué son las vacunas, estas consisten en que si usted tiene algún negocio o alguna banda criminal va a llegar y lo va a amenazar o lo va a intimidar de que usted debe pagar una cierta cantidad de dinero mensual para poder trabajar tranquilo. Ese es las vacunas que lamentablemente están acabando con la economía de los ecuatorianos. En este punto, el gobierno de Daniel Noboa no ha logrado tener un gran éxito. Lamentablemente las cifras cada día aumentan y la industria del turismo y la imagen del país se han visto afectadas, ya que Ecuador pasó de ser un paraíso para el turismo a ser considerada una de las naciones más peligrosas para visitar, provocando que el gobierno de Daniel Noboa sea tachado como inútil. Ahora hablemos de la crisis política que vive el Ecuador, la que se viene arrastrando desde el gobierno de Lenín Moreno, su sucesor Guillermo Lasso y ahora en el gobierno de Daniel Noboa. Y es que gran parte de instituciones públicas del Ecuador como la Asamblea están divididas debido a que en su mayoría la conforman gente a favor del correísmo y son estos quienes niegan o no permiten que programas o proyectos que pueden o no beneficiar al Ecuador sean aprobados y sean implementados para la ciudadanía. Sin embargo, la crisis política del gobierno de Daniel Noboa comienza con su vicepresidenta Verónica Abad, quien el 8 de diciembre de 2023 es enviada a mediar en los conflictos armados en Israel, dejando de lado el puesto de vicepresidente. Sin embargo, también aquí hay un punto que se puede destacar a favor de Daniel Noboa y es que Verónica Abad estaba siendo investigada por tráfico de influencias por parte de uno de sus hijos. Ya sin el apoyo de la vicepresidenta, con una asamblea dividida, es lo que provoca que Daniel Noboa tenga que realizar varias giras alrededor del mundo en búsqueda de inversionistas extranjeros. Y es aquí donde se da otro gran escándalo, ya que se tacha al presidente de ser una persona que no es capaz de controlar su forma de beber. Y aquí tiene un video para que lo vean. Hoy de acá su ejemplo para lo que queda. Otra crisis del gobierno de Daniel Noboa fue irrumpir en la embajada mexicana para capturar a Jorge Glass, uno de los representantes del correísmo, una acción que le valió puntos ya que buscaba hacer justicia para los ecuatorianos ya que Jorge Glass estaba implicado en varios casos de corrupción y tráfico de influencia. Sin embargo, la imagen del Ecuador sería afectada. Otra crisis que afectaría al gobierno de Daniel Noboa sería lo sucedido en Palo Quemado y en Olón. En Palo Quemado, los comuneros advirtieron de la llegada de una empresa extranjera minera a su localidad, la cual se instaló de la noche a la mañana sin avisar a los comuneros de que esta empresa iba a llegar, a lo cual el gobierno respondió oprimiendo a los comuneros, mientras que en Olón sucedió algo parecido, ya que una empresa inmobiliaria comenzó un proyecto en lo que se conoce como tierra protegida. Sin embargo, el Estado otra vez negó esto y permitió que esta empresa continuara con su proyecto ya que contaban con todos los permisos. Sin embargo, se descubrió que la socia mayoritaria de esta empresa era la esposa del presidente, motivo por el cual el gobierno de Daniel Noboa comenzó a perder credibilidad. Sin embargo, las cosas empeorarían cuando llegó la crisis energética, para lo cual debemos hablar acerca de lo sucedido el 10 de enero del 2024, ya que el presidente Daniel Noboa, a través de un video en redes sociales, hablaría acerca de la ley No Más Apagones, con lo cual prometería al Ecuador que nunca más volverían a sufrir de apagones durante su mandato, cosa que al final no sucedió. La crisis energética en el Ecuador sucede por tres factores. El primero es el cambio climático, ya que una sequía llegaría al Ecuador. El segundo es que no hubo un mantenimiento a la infraestructura hidroeléctrica en el Ecuador. Y el tercero es que a pesar de la advertencia de varios profesionales, el gobierno jamás habría tomado cartas en el asunto para enfrentar la futura crisis que se avecinaba, por lo cual el 23 de septiembre del 2024 comienza
comienzan los apagones, apagones que van desde 2 a 4 horas, pero lamentablemente estos siguen incrementando y la sequía sigue afectando al sistema hidroeléctrico del Ecuador, por lo cual el Ecuador vive una crisis energética de más de 12 horas de apagones. Sin embargo, el gobierno no se quedó de brazos cruzados y el 19 de septiembre del 2023 habría contratado 2 barcazas turcas que proveerían energía al Ecuador. Lamentablemente la crisis se intensificó cuando Colombia decidió dejar de vender energía al Ecuador, debido a que estos también estaban pasando por una crisis energética, haciendo que el 30 de septiembre Colombia dejara de vender energía al Ecuador. La crisis energética llegó a durar más de 3 meses en el Ecuador y a pesar de varias promesas del presidente de acabar con los apagones, esto no sucedió sino es hasta el 20 de diciembre del 2024. Sin embargo, antes de que comenzaran los apagones, el gobierno de Daniel Noboa había prometido un subsidio a los ecuatorianos, ya que si estos solo consumían 184 watts, el gobierno les permitiría pagar solo la mitad de la planilla eléctrica, promesa que lamentablemente no se cumplió, y a pesar de que los ecuatorianos vivían apagones de 12 horas, las facturas eléctricas tenían el mismo o un valor superior para ellos. Esta crisis demostró que el gobierno no estaba preparado y adicional a eso la población vio afectada su economía, ya que gran parte de la industria del Ecuador depende de la energía hidroeléctrica, lo cual provocó que la industria ecuatoriana disminuyera su producción y comenzara a entrar en una crisis económica más fuerte. La crisis económica en el Ecuador comienza con el gobierno de Lenín Moreno, ya que es él quien menciona que el país se encuentra en una situación delicada, ya que tenemos deudas con varias entidades internacionales, al igual que deudas con otros países. Sin embargo, en una medida desesperada, el 1 de abril del 2024, el gobierno de Daniel Noboa plantea y aprueba la subida del IVA a un 15%, cosa que afecta a la población. Sin embargo, esto se realiza para por fin tener recursos con los cuales tratar las diferentes crisis que vivía el país, como la crisis de seguridad y la futura crisis energética. Además, que el Ecuador no podía suministrar fondos suficientes para que los GATS o gobiernos autónomos descentralizados de cada provincia pudieran trabajar a favor de la población. Según el Servicio de Rentas Internas, sería la familia Noboa la que debe más dinero en impuestos al país. Sí, digo, los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros. Sin embargo, en el gobierno de Daniel Noboa se logra una cierta estabilidad con la subida de los impuestos, pero la crisis energética es la que termina afectando a la población, ya que esta provoca despidos y pérdidas millonarias por cada día que no se obtiene la luz para poder trabajar. Ante la necesidad de energía, el gobierno de Daniel Noboa adquirió varios generadores eléctricos. Sin embargo, esto lo hizo a través de una empresa fantasma, la cual se cree está vinculada con su familia. Además, quiero hacer hincapié en un punto en el cual surgió una polémica, ya que una banda que se presentaba entre su utilería tenía un muñeco del presidente de cartón. Sin embargo, este fue utilizado para ser golpeado como piñata, una forma de demostrar y de protestar que tanto la población y tanto como el artista no están contentos con la forma de actuar del presidente. Sin embargo, esto fue visto como un ataque y fue censurado. Y la última polémica con la cual terminó el año es que el gobierno de Noboa se pronunció sobre los niños desaparecidos en Guayaquil, a lo cual el presidente dijo que quería nombrarlos héroes, cuando la verdad no fueron héroes, son víctimas, y la forma de actuar del presidente es bastante déspota. El gobierno de Daniel Noboa, si bien ha sido un gobierno que ha sabido actuar ante la crisis, lamentablemente su desenvolvimiento ha sido inadecuado, o por así decirlo, ha sido muy poco. Lo único que puedo decir es que este gobierno ha sido un gobierno de cartón y no merece la pena volver a darle la mano o volver a creer en ellos. Recuerden que ustedes no le deben nada de lealtad a los políticos y deben pensar bien en quién van a votar, ya que esa persona estará 4 años en el poder. Y no te olvides, si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y prepárate para más.